muy amables, muy gentiles. Saludarlos a quienes nos acompañan en la sesión y a quienes verán la grabación en posterior. Espero se encuentren muy bien, que pues ya culminando, mentiras, no culminando, sino estamos en mitad de semana, porque el día de mañana es festivo en nuestro país, entonces pues decidimos correr la sesión para el día de hoy. Entonces espero estén llevando una semana bastante productiva, bastante creativa, que estén inspirados y motivados pues, para que su arte crezca y sus creaciones también. Entonces mandarles ese saludito especial a todos y todas. Y pues comentarles que el día de hoy vamos a ver una evidencia que va, digamos que tiene una apertura en fecha similar a la anterior, la de animar los escenarios, que pues las fuerzas que afecten a los escenarios tanto de viento y gravedad. Entonces el día de hoy vamos a hablar de la evidencia que lo complementa, que es video de puesta en escena y arte. Estamos hoy es 6 de agosto del 2025. Recordemos que continuamos en la fase de ejecución y esta competencia que es larga, larga, larga y tiene muchas evidencias, que es la de animar los elementos de la escena según técnicas y especificaciones del proyecto. Continuamos trabajando en este resultado de aprendizaje, que es animar los elementos según el storyboard y los principios de animación. Y ahora bien, lo que vamos a complementar es esta evidencia. Como mencionaba con Duan ahorita que estaba haciendo una intervención, estas evidencias son sumatorias. Entonces, ejemplo, yo estoy animando a mi personaje, el ejemplo de Oscar, que está animando el personaje del ratoncito subiendo los escalones, ¿cierto? Y corriendo, y está huyendo, y luego pues tiene la escena de que ve el paisaje. Entonces ahí hay una intervención del personaje, entonces ahí ya está puesta en escena, y para complementar esa puesta en escena seguramente hay que animar sombras, luces, ¿cierto? Hay que de pronto animar ya en la parte de escenario las plantas que están moviéndose, o si va a colocar un diente de león que flota, por ejemplo, entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta y se van sumando. Esta evidencia arrancó el 21, pero fíjense que pues el 21 nosotros estábamos socializando la evidencia de gravedad y esta evidencia cierra el 18. Significa que el 18 tenemos cerca de un poquito más de una semana y media para realizarla, ¿listo? Vamos con el ordenamiento del día. Aquí me faltó colocar, ¿sí? Que es la socialización de la evidencia. Ya vamos a revisar la guía de aprendizaje y vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a hacer el taller práctico, entonces lo que voy a hacer es complementar la escena que estoy trabajando con esta parte de la evidencia, ¿no? Espacio para preguntas, conclusiones y cierre, entonces espacio para retroalimentaciones. Ya Duan nos comunicó que nos va a mostrar justamente para validar si si lo que tiene le funciona para el trabajo con las escenas de los planos animados. Entonces, todo tuyo el espacio. Bueno. Listo. No es mucho por lo que pues mis escenas yo ya he dicho no son muy largas. Yo cada cosa la hago en Krita, luego en Blender la junto. Yo estoy haciendo eso con otras. A ver. Ok. No sé qué tal es. Entonces este es solo un plano, ¿cómo se dice? Eh, apreciativo. Ajá. Y, o sea, como del escenario por el que están pasando los personajes en ese momento. Digamos, da la coincidencia que este te funciona también. Pues si modificamos un poquito el follaje, aunque se mueva un poquito más, sobre todo después del molino, o sea, el que está a mano derecha,
podrías ya subirlo también como la de escenarios afectados por fuerza de gravedad, ¿no? Porque te Eso vale quería el viento. preguntarle si esta escena me sirve para la primera Ujú. evidencia o ya para la de escenarios afectados por la gravedad. Yo creo que para ambas. Digamos, en este primer acercamiento te sirve para la primera evidencia. Necesitaría que le aplicaras un poquito más de movimiento al follaje para que se note más el viento y ahí sí ya las tendrías lista para el proceso de escenarios afectados por fuerza de gravedad y viento. Mm, ¿Listo? Entonces, este lo puedo subir ya para la primera, pero tendría que mejorar el follaje para poder subirla en la segunda evidencia. Muy bien. Ajá. Y solo tengo que subir el enlace a este video y ya. Sí, correcto. Ok, gracias, profe. Listo. Con mucho gusto. Entonces, resulta que, como les mencionaba a ustedes, es importante que de aquí en adelante ya nos vayamos un poco más a lo tácito de sus proyectos, ¿cierto? Porque cada proyecto va a tener una particularidad diferente para poder trabajar en ello. Lo que hace Duan, lo que hizo la sesión anterior Oscar, es vital. Sí, que mostremos para determinar qué cosas podemos mejorar y que en ese proceso de entregar las evidencias podamos ir drenando evidencias y avanzando pues para la finalización del cortometraje, en este caso de la escena animada, y pues culminemos la etapa como se debe. ¿Alguno más tiene de pronto evidencias o preguntas respecto a las evidencias anteriores para retroalimentar o continuamos? De mi parte no, profe. Vale, vale, muchas gracias. Entonces yo creo que continuemos. Voy a irme a desayuno. Estaba molestando bastante, entonces les recomiendo que se suscriban al canal de YouTube, descarguen la guía de aprendizaje cuando puedan, porque está molestando un poco esta semana, entonces para que no se queden como varados en cuestión de plataformas, y les recomiendo que tengan esos backups listos. Si notan ustedes, realmente eran 1, 2, 3, 4, 5 evidencias, sin embargo, pues nosotros la reducimos a 3, y esa es la evidencia que vamos a ver. Video de puesta en escena y acting. Vamos a ver qué nos solicita la guía de aprendizaje. Video de puesta en escena y acting. Primero, video significa que estamos hablando de que es un render final, un render de prueba de animación. De puesta en escena significa que vamos a unificar personaje con la animación de escenario que hicimos, ¿cierto? Y acting significa que vamos a añadir expresiones, el lenguaje corporal al personaje. Entonces aquí dice, en un video debe mostrar cómo apoya y anima a cada uno de los personajes protagonistas. Esperen un momentico que alguien esté tratando de ingresar. Ya te doy la palabra, Dani. Entonces, dice que animar los protagonistas, antagonistas y personajes secundarios de cada uno de los elementos. Además, debemos mostrar, digamos, que de determinado momento el personaje se va a parar, sentar, caminar, va a apoyar, va a abrir una ventana, depende de su escena. Como más que de pronto irnos a lo tácito que dice la evidencia, es que vamos a animar un personaje y lo vamos a colocar en el escenario final. Y vamos a hacer que en esta fase de la animación, porque seguramente en la animación de planos ya lo hicieron, pero vamos a tratar de que el acting sea muy, muy bueno. ¿Con qué me refiero al acting? Pongo el ejemplo, perdón, coloco el ejemplo de Oscar, pero es que es como la evidencia que tengo más clara, aunque Duván también mostró como al plano subjetivo antes del plano apreciativo que mostró, que era como una reacción de los personajes en primero, plano medio, ¿cierto? Entonces allí en esos planos donde el personaje tiene bastante expresión, o sea, donde va a actuar, es donde debemos pulir. Le mencionaba yo a Oscar, importante que el personaje mire hacia atrás cuando esté
realizando el escape, ¿cierto? Y que se muestre agitado como lo hace en su escena y que de pronto tenga unas goticas de sudor, ¿cierto? Y como que cuando ya pasó el peligro, se pasa la mano por la frente y se siente aliviado, como uff. Entonces, esta evidencia lo que debemos realizar en sí es juntar la animación de escenario que ya hicimos, ¿cierto? Y darle mucho más tratamiento o proceso de pulir la animación de los personajes en cuanto a su expresión y su actuación. ¿Qué van a entregar? Simplemente el enlace a YouTube o a la plataforma que ustedes suban el video, no es más, ¿listo? No vamos a hacer acting como tal, sino que vamos a hacer que el acting esté, digamos que, involucrado en la animación del personaje. Ahora sí, te escucho, Dani. Buenas noches. Buenas noches para todos. Muy buenas Profe, noches. ¿me Buenas podrías noches. pasar ahorita más tarde, buenas noches, el enlace del canal para seguirlo, por favor? Claro que sí. De hecho, hagámoslo de una para que no se me olvide, porque la verdad ahorita tengo como tantas tareas pendientes que capaz si se me pasa. Entonces, ya te lo comparto acá por este chat y de una vez esa tarea queda resuelta. Entonces, clarificando un poquito lo que la evidencia nos solicita, es simple y llanamente pulir la actuación de los personajes en esas escenas. Si ustedes se dan cuenta, va siendo como una sumatoria de pases de animación. Primero hago un blocking, luego del blocking hago un proceso de animación de personajes, no tan pulido, luego hago un proceso de animación de escenarios y ahora lo que voy a hacer es juntar esa animación de escenario con una animación de personaje que voy a hacer y que esa animación de personaje pues esté muy bien elaborada. O sea, estamos haciendo sumatoria de detalle, estamos sumándole detalle en animación a nuestra escena. Formato entregar el video de esas secuencias. Entonces, si por ejemplo su escena tiene 5 planos, pues lo ideal sería como entregar los 5 planos o al menos entregar 2 o 3, ¿cierto? ¿Queda claro como la entrega de la evidencia, chicos? Profe, qué pena. Pienso que sí, señora. Profe, qué pena. Sí. Yo acabo de llegar, entonces, ¿puede por favor repetir el nombre de la evidencia para orientarme? Claro, mira, aquí está. Video de puesta en escena y acting. Ah, listo, gracias. Entonces retomo, pues video puesta en escena, poner en escena es justamente juntar la animación de escenario, que ya pulimos un poco con la animación de personaje, que ya va a estar mucho más pulida, es decir, que ya va a tener expresiones, mi lenguaje corporal mucho más elaborado, mucho más realizado, ¿sí? ¿Qué es lo ideal? Que ustedes pues esta fase ya tengan una escena a nivel de color plano, a nivel de actuación, ya resuelta, ¿cierto? En fases posteriores nosotros vamos a empezar a añadir efectos, iluminación y demás, ¿sí? Entonces aquí como que las escenas van a estar muy en bruto respecto a la iluminación. Sin embargo, sí debemos tener planteamiento cromático, ¿no? Color, y ya toda la parte de animación como tal debe estar resuelta. O sea, que mis personajes se vean que tienen una animación creíble, verosímil, que emocionalmente transmite. Y pues de esa manera vamos puliendo esa escena que estamos trabajando. ¿Listo? Repito, ¿tienen alguna duda respecto a la evidencia? Creo que Por no. mi parte, no. Listo. Voy a pedirle el favor a Eduardo. Eduardo, ¿podrías por favor explicarnos la evidencia para ratificar que se comprendió? Dígame, perdón. Que si puedes por favor explicarnos la evidencia con tus palabras a ver si se comprendió.
Ok, vamos a hacer la puesta en escena. Básicamente, en resumen, es unir la animación de fondos con la animación de los personajes. Sí, básicamente. Gracias. Y recuerden que vamos a darle un polish a la parte de animación de personajes, de pronto haciéndolos más expresivos o haciendo que tengan un lenguaje corporal más interesante, ¿vale? Es eso, muchas gracias. Ah, ok. Juan José, ¿tienes la mano levantada? ¿Tienes alguna duda? Entonces, pues, como para rectificar, sería como juntar las dos evidencias anteriores, que es Ujú. pues, la de los animales planos del proyecto, los escenarios afectados por la fuerza de gravedad, o sea, juntar como estas dos experiencias, obviamente pulirlas un poco más y pues sí, como que fusionarlas. Correcto, sí. Sí, Ah, es súper. lo que estamos haciendo, vale, muy bien. Lo explicaron muy bien, chicos. Voy a compartirles como ejemplos respecto a lo que vendría siendo, ¿a qué me refiero con acting? No por el formato acting como tal, sino por la explicación de los principios y las emociones. Entonces aquí vemos una escena donde, bueno, acá nos muestra la referencia y aquí vemos qué pasa con los personajes. Esta escena está hecha en 3D y vamos a notar que el acabado no tiene como las texturas, no tiene iluminación, ¿cierto? Porque eso se añade posterior, pasa muy similar en 2D. Como que el pase de iluminación, de pronto el pase de textura se añade después de que ya se tiene una animación bien realizada en actuación y emoción. Ow! What is the matter with you? So much. You could consider calling first. Okay, look, Polly. No, I can't do this, Larry. Okay. I'm serious. It's just stupid. Hi. Ow! What is the matter with you? Y aquí vemos el proceso ya final con iluminación y demás. So much. You could consider calling first. Okay, look, Polly. No, I can't do this, Larry. Entonces vamos a denotar, por ejemplo, que el personaje tiene muchos matices. Porque no está. Hoy creo que en los shorts no deja. Tiene muchos matices expresivos. Miren cómo cambia el stretch and squash de las cejas. Se elevan, se comprimen. ¿Mm? Hay una compresión también en la boca. La puesta en escena, ¿no? Es la dirección de la mirada de los personajes, nos guía también la batuta en quién tiene la atención. Y aquí juega lo mismo, ¿no? El personaje también es expresivo con sus cejas, sus hombros se contraen, evade la mirada. Okay. El personaje reacciona, dirige su mirada a I'm él, serious. ¿cierto? It's just stupid. Y pese a que este personaje no tiene la batuta en este momento, sí tiene una reacción y se acerca lentamente, o sea que hay un cambio de timing entre estos dos personajes. Este tiene un timing un poquito más acelerado, este es un poquito más lento. Hi. ¿Listo? Entonces, cuando nos referimos a acting, no solamente nos referimos a hacer la referencia para animación, sino es justamente ampliar el rango actoral que puede llegar a tener un personaje. En esta fase es en la que se distinguen mucho los animadores beginners, los animadores que están comenzando, porque un animador que comienza se fija mucho en las mecánicas. Entonces, la parte de acción secundaria, que recordemos es un principio de animación, que lo que hace es darle más pila al personaje finalmente, que es otro principio de animación, se deja un poquito olvidada porque nos preocupamos mucho por la locomoción corporal. Entonces, si sube el brazo, que lo suba de forma correcta, pero no jugamos con otros principios de animación que salten esa acción secundaria. En este caso, vemos que hay cambios de timings, que hay stretch and squash en diferentes partes del cuerpo. No solamente se juega con la expresividad de la cara, sino que también hay un lenguaje corporal que lo acompaña. Los personajes giran el rostro, ¿cierto? Suben los hombros, desvían la mirada, miren, usan las manos. Entonces, a esto me refiero con darle esa fase de acting a los personajes, que realmente es experimentar mucho
cómo podemos exaltar esa emoción. Este es como una comparación de Reel de un animador 3D para chicos malos. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? La escena es bien interesante porque hay un cambio total de Estrella Squad. Here, let me help you. Are you okay, ma'am? Yeah, all good. Yeah. Webbs, what do you say about moving on to step 4? Oh, that! Todas las acciones secundarias son las que le dan mucho appeal y le dan mucha más verosimilitud a los personajes. I'm sorry, I thought it was obvious. We're gonna go good! A wolf? I must say, you've really turned a corner. You're really getting it. Really? Oh, thanks. No, I mean it. I can see it from tip to tail. It's just a shame that you have to carry all that baggage. What are you talking? You mean the guys? Teacher's pet. Get off. Bueno, y digamos que, por ejemplo, eso pasa mucho en las producciones grandes, que a un animador no se le asigna un personaje, ni tampoco, bueno, se le asignan planos realmente. Esa es la forma en la que se distribuyen o se distribuye el trabajo en el equipo, y muchas veces pues tienen que variar entre personajes, ¿no? Y hacer que igual se sienta cohesionado las expresiones, los movimientos. Por eso es que es tan importante desde la preproducción tener eso claro, como la hoja de personaje que esté muy bien orientada para que los animadores puedan jugar allí con esos rangos actorales. All cozy with marmalade. Aquí, digamos, esta escena sí la podemos analizar un poco. Obviamente hay un lip sync, pero hay un acompañamiento de la dirección de los ojos, la forma en que la cara se contrae, gira. Todo esto hace que sea muchísimo más interesante la animación. Y notamos, por ejemplo, que en el acting, ya el animador como tal, utiliza mucho la exageración de las expresiones. Pues obviamente no hay mano, pero él usa su mano para de pronto dar a entender la articulación de la cola, que en este caso sería. Aquí vemos una variación en el timing. Unbelievable. Yeah, I guess Entonces aquí está la escena compuesta. so. As long as it's all part of the plan. So I'm the one who sticks to the plan. Veamos cómo, por ejemplo, juega con la expresión de los ojos. And the most, right? Si hay un lip sync, por ejemplo, la forma en la que el actor o la actriz de voz pausan las palabras o le colocan más o menos entonación, también dan claves a los animadores para poder jugar con esos picos de emoción. But if the plan were ever to change, you'd tell me, right? You have my word. Go, Ben. Need to hack into the power grid. At the end of the night, we toast the professor, blah, 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 yada, yada. And when I say marmalade, lights go out and we'll have exactly 4 seconds to make our move. The old switcheroo. Chief hands Marmalade, the fake dolphin. We get our pardon. Applause, applause. Exit stage right. And by the time they realize what happened... Hold on, sucker! Hey, you're making a mistake. We didn't do it. I know you always say that, but this time it's actually true. La 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 la, can't hear you. Guilty, Por ejemplo, si pidió apoyo de otra We're really persona, good now. pues se He'll tell you, Professor. Tonight's headline, Change is Impossible. digamos que el animador actúa por muchos personajes. ¿Se entiende un poco a qué me refiero con acting en la escena? Sí. Ok. Entonces hay que jugar con la expresión de los personajes, con el timing de los personajes, ¿cierto? Voy a cargar esa escena. Mientras tanto, ya les comparto la otra pantalla para que entendamos a qué me refiero.
Listo, voy a compartirles la otra pantalla. Digamos algunos, no soy la animadora más experta, pero podría decirles que algunos ápices de actuación, por ejemplo, los pueden dar a través de la anticipación. Aquí hay un momento de anticipación, ¿cierto? El personaje va a girar la cabeza en dirección hacia la derecha, pues, y primero gira un poco hacia la izquierda. Quiero denotar, por ejemplo, que en esta actuación hay concentración, entonces hago un apoyo con cerrar los ojos, y pues es que este personaje es un experto tejiendo, entonces eso es lo que quiero justamente demostrar, es un experto tejiendo que ya teje y pues ni siquiera tiene necesidad de ver, entonces hay un apoyo, en animación se usan mucho los apoyos, una acción secundaria que demuestra eso a nivel emocional. Entonces aquí, por ejemplo, también hay una anticipación en las manos. Primero subo una mano, luego la otra. Hago una pausa y empieza la labor del tejido. Que pues ya la acción se centra principalmente en ese personaje, ¿cierto? La otra escena que tiene mucha actuación, esa la hemos estado trabajando ya poquitos. Es la escena en la que el personaje está sentado, que hace parte de mi escena 1. Estábamos trabajando, ¿la recuerdan? Entonces aquí sí que exploré. Sé que se me perdió el video de referencia, pero yo había hecho el acting. Entonces, he hecho que el personaje suspire, apoye los brazos, mire el retrato, lo tome, ¿cierto? Se quede fijamente mirándolo, para luego sí pasar a la escena que estábamos viendo del personaje que en el retrato teje. Entonces, esto es importante como en cuanto al acting, ¿no? Darle esos matices, acciones secundarias, variar el tiempo. A veces los personajes, digámoslo así, que con el cambio de tiempo podemos demostrar impacto, sorpresa, furia. Por ejemplo, si el personaje está calmado y no tiene tanto spacing, y va a tener un momento de ira, entonces si empieza a tener mucho más spacing esas acciones, pues vamos a demostrar que está muy iracundo. Entonces eso sería como el siguiente pase, ¿no? Y lo que se referiría al acting. Ahí sería como la muestra de los ejemplos prácticos. Ahora vamos a ir a la parte práctica. La sesión anterior quedamos aquí, ¿no? Hicimos como la animación. Pero resulta que entre este plano, que les voy a mostrar aquí, haciendo el enlace, mostremos el animal, porque eso de imaginarse las cosas como que no. Ay, no, este no es animal. Entonces, este es el animal, ¿no? Y voy a explicar la primera parte, aparece el personaje. Hace falta este plano que complementa el que estábamos viendo cuando toma el retrato. Y aquí viene el de la abuelita. Viene la reacción, la abuelita teje. Y viene este plano, ¿no? Que la luna forma el hilo. Y del hilo cae el personaje. ¿Cierto? ¿Qué hace esto? Aquí vamos, ¿no? En esta parte. Lo que voy a tratar de hacer es enlazar el plano que está entre este que ya está animado y este que es el splash, ¿cierto? Entonces voy a animar el personaje de hilo. O al menos hacer el planteamiento en thumbnails y bloques. Aquí está voy a añadirle un fondo oscuro, porque como el hilo es blanco quizás no se nota mucho. Entonces aquí está la animación como tal de la luna. El hilo cae
Y pues esto sería lo que yo entraría a complementar, ¿no? Que es el personaje cayendo. Voy a focalizarme primero en el personaje cayendo para después juntar las animaciones y que el hilo tenga sentido. Porque pues evidentemente si este personaje cae, este hilo se va a estirar por fuerza y gravedad, ¿no? Entonces esa es mi intención para poder llegar a este plano que pues sustituiría la bolita, ¿no? La bolita que está cayendo resultaría siendo pues el personaje. Mi referencia más clara, porque no tengo cómo hacer un salto de ese tipo sin lastimarme, realmente pues sería difícil hacer el acting de esa escena. Lo tengo aquí. ¿Esta película se la vieron? Todavía no. Gravedad o Gravity. Sí, esa sí la vi. Uy, es que qué vaina para generarme tensión. Yo creo que es un miedo muy absurdo porque no creo que yo viaje al espacio. Bueno, quién sabe. Pero yo le tengo mucho miedo a estar en el espacio donde no hay nada. O sea, creo que es una fobia absurda que tengo, pero la película me impactó por eso. Entonces vamos a ver la escena. No, sí, es una fobia, de verdad, que es más común de lo que parece. Sí, acá una amiga que trabaja con nosotros la tiene. ¿Sí? La segunda vez que la digo, sí. Sí, bueno, pensé que era rara. Digamos, este es el referente que tengo más próximo. ¿Por qué? No es que el personaje no pese, lo que pasa es que el personaje está hecho de hilo. Entonces, en mi caso, tengo pensado como entender esa dinámica de la gravedad como si fuera en el espacio, ¿no? Como que es un elemento, es un movimiento muy lento y o sea, a mí me parece muy metafórico esta posición, porque parece un vientre, ¿no? Parece como el proceso de gestar a un ser humano. Entonces, me parece mágico y va muy relacionado con lo que estoy trabajando en mi escena, ¿no? Entonces vamos a tratar de capturar de pronto a nivel de primero estudiar la escena y luego ya poder pues trasladarla a lo que necesito. Hay una opción que tiene esto, pantalla en pantalla, esto es lo que necesita para poder dibujar. Ahorita no voy a animar, entonces el timeline lo voy a esconder, porque voy a estudiar primero la escena para ver qué me funciona más. Entonces, un poco más pequeña. ¿Ustedes están viendo la pantalla de YouTube también o no les sale? Es que no sé por la transmisión si sale o no. A mí sí me sale. Ok, entonces sí sale, perfecto. Sí, porque yo acá haciendo como la explicación y no se entiende de dónde sale. Lo primero que va a hacer es como entender la escena y plantear algunos thumbnails para luego entender cómo puedo trasladar eso a mi propia escena. Entonces voy a hacer un planteamiento como el torso, entendiendo pues que la línea de acción es esta, que hay una pierna, sí, muy rápido, sí, no me interesa como entrar en algunos detalles de anatomía y demás, sino pues entender el movimiento y pulirlo, porque evidentemente la actuación acá de Sandra Bullock es muy buena, pero pues quizás para animación me sirve como referencia, más tendría yo que pulirlo con otros principios. No sé si aquí los había mencionado, pero es muy importante manejar unos buenos thumbnails, ¿no? Porque si tengo resueltos los dibujos, pues tengo resuelta la animación básicamente. De hecho, esto es un poquito así. Esto es una. Hay un giro, ella baja los brazos. Vemos aquí sería como
Ahora el cuerpo está así. Voy a hacerlos más pequeños, lo que se llaman thumbnails. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Entonces aquí, evidentemente, lo que tiene la batuta del movimiento resultaría siendo la cabeza, ¿no? Si ustedes se fijan, es a través de la inclinación de la cabeza que se direcciona el cuerpo, ¿no? Está su tronco. Las piernas van un poco más rectas. De hecho, un ejercicio bueno para animación a veces es tomar escenas muy bien actuadas y estudiarlas también. La clase pasada hicimos como, esto es un escorzo bien, bien complejo. La clase anterior estudiábamos un poquito como ejercicios para calentamiento de animación. No sé si recuerdan que hicimos el del mazo que giraba. Pues aquí estamos haciendo otro tipo de ejercicio. Estamos analizando ya propiamente una referencia. Aquí ya la cabeza no tiene la batuta principal, sino son justamente la pelvis y la inclinación de las piernas. Que, no sé, esa siempre, bueno, desde que vi la película me ha parecido tan bonita esa escena, que creo que cuando hice, inconscientemente cuando estaba haciendo el planteamiento de este corto, o sea, de una lo incluí, pero fue después que entendí de dónde venía la referencia. Y dije, ok, vamos a estudiarla hoy para hacer el planteamiento. Aquí hay un manejo de timing diferente entre las dos extremidades. Bueno, ella ubica el brazo así, pero pues esto puede variar. Y aquí viene el corte. La cabeza ya está un poco más acá. Ya tiene el cuerpo mucho más inclinado. Es muy lejos. Obviamente estoy haciendo los brazos y aquí las piernas, que ya me dan pues la pose como, la pose que quiero que llegue el personaje. Hago un sondeo así como general, ya que digamos que hoy nos acompañan más, dos sondeos, de hecho. Chicos, ¿les funciona más el horario del miércoles a esta hora? Por alguna razón estaba más cómodo con el jueves, pero sí me sirve. Ok, Sí, y que los hablé, demás. Sí, por ti y los demás. Es que noto que se unieron más chicos a la sesión, por eso lo pregunto. Pues por mí está bien. Ok, sí, bueno, voy a mirar la posibilidad. Entonces, voy a sacar el último. De pronto es Ay, por la hora que pueden ingresar más. sí, ok. El jueves a las 8 podrías tú, Juan José, por ejemplo, o tú, Dani. ¿Les queda más cómodo para que asistan directamente a la sesión? ¿O es por la hora o es por el día?
Aquí se acabó la cena. En la noche me queda más cómodo. Ok, más tarde. Listo, entonces voy a hacer la actualización del cronograma para que los que el jueves, que a mí me queda también más cómodo, pero entonces los paso por la noche. ¿Listo? Tarde en la noche, o sea, hasta ahora, a las 8. Para que tengan más asistencia. Voy a hacer el último aquí por acá abajito porque no calculé bien el espacio y listo, entonces me gusta como la escena y estoy pensando qué elementos voy a reciclar para la mía. Y me gusta, por ejemplo, mucho ese detalle de que el personaje caiga estirado, justamente porque, si ya lo vemos como para mi animación, propiamente el personaje eh, cae, ¿no? Digamos que allí viene su animación, cae de la luna que le da nacimiento. Sí, pasé un poquito con la pose. Entonces me parece que no funciona más. Listo, ese era el sondeo 1 respecto al horario. El sondeo 2 es acerca de ustedes qué finalidad le van a dar al cortometraje. ¿Piensan rotarlo en festivales o algo así? Pues en mi caso yo estaba mirándolo más como un portafolio. Ah, Por eso ok. estaba buscando una escena, digamos, dinámica para que se pudiese mostrar y generar así pues interés en las empresas. Ya más Perfecto. algo más buscando trabajo. Ok, no, está bien, válido. Gracias por compartirnos la finalidad y los demás. Bueno, la verdad, la primera finalidad que nosotros le tenemos al proyecto es como una especie de decir, probarnos si podemos terminar un corto en el tiempo estipulado, así como equipo. Ok. Entonces puede quedar de portafolio, pero no queremos que solamente quede para meterlo en el haber de lo que tenemos y mostrarlo así, sino que hacerlo lo mejor que podamos para saber si también se puede mostrar en alguna parte. Pero la razón principal es de, pues, como una fórmula didáctica, porque nosotros básicamente tenemos un proyecto que queremos hacer y digamos que es la primera vez que queremos hacer un largo o algo así. Y como lo consideramos bastante ambicioso, si no podemos hacer un corto, mucho menos un largo. Entonces es una manera de poner todo en una sola, como en una sola carpeta, ¿no? Así. Sí, están probando, o sea, están usando, eso tiene un nombre en producción, el nombre se llama corte vertical. Corte vertical es, por ejemplo, eso que mencionas, uno tiene una película y esa película la quiere animar en X tiempo. Eh, ¿Qué se hace? Se elige una escena y se produce de principio a fin. ¿Sí? Y de acuerdo a los tiempos y eventualidades que surjan en la realización de esa escena, pues se hace un conteo de más o menos qué funciona o qué no funciona o qué elementos son los que se requieren en esa escena. Entonces, eso es lo que entiendo que están haciendo ustedes. Corte vertical, entonces se llama. Bueno, estamos haciendo un corte vertical. Exacto. Duván, Oscar. Bueno, que hago un corte. Estoy mirando cómo funcionan algunas siluetas de las poses para empezar pues a pulirlas ahí un poco. Bueno, dejémoslo así. Voy a usar como base, ya hice mi estudio.
Voy a empezar a identificar cómo pulirlas, mejorarlas. Estoy haciendo los thumbnails, ¿no? Y de hecho, antes de hacer los thumbnails, voy a hacer una prueba rápida. Duban, ¿tú qué finalidad o para qué finalidad le vas a dar a tu cortometraje? ¿Qué más, Dua? Daniel, o Dani, Señora, ¿qué finalidad con qué finalidad le vas a dar a tu corto? bueno, realmente es como dijo el compañero, añadirlo a la bitácora de trabajo y también pues como aprender para como empezar con el proyecto que te comenté, que te había comentado por privado. Ah, ok, sí. Entonces ya ir mirando cómo empezar con eso. Ok, súper. Lo menciono porque sí es importante saber si va a haber algún corto de ustedes que va a estar en un festival o digamos que quieren presentar una convocatoria del gobierno, estoy poniendo cualquier caso. Pues es importante que me lo mencionen o que lo sondeen porque pues si hay convocatorias, por ejemplo, que deben ser proyectos totalmente inéditos. Y pues eso afectaría, digamos que su participación en este tipo de espacios. Por eso lo pregunto. ¿Listo? Sí. Si ustedes van a presentar el proyecto en algún lugar, pues no podríamos mostrar, digamos, la idea es cómo hacer muestras al final de este proceso, yo les había mencionado, pero digamos que en ese orden de ideas no podríamos, ¿cierto? Porque pues, si ustedes tienen otra finalidad para el producto, pues no vendría al caso. Tendríamos que proteger ya la identidad, la propiedad intelectual y evitar que pues, salga en redes o cosas así. Por eso lo pregunto. No sé si tenían conocimiento a eso, por ejemplo. Sí, creo que esa es una de las razones por las cuales nosotros estamos haciendo este proyecto, para que cualquier dificultad de esa, cualquier otro tema o caso con respecto del ayudo, no tenga problema. O sea, este puede ser libre y no tener problema. Ok, listo. Súper tener eso claro. Sí, pues si finalmente ustedes sí lo van a publicar en algún lado, pues no pasa nada, ¿no? Pero si no quieren festivalearlo, como se dice, pues ahí sí es importante tenerlo claro. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy experimentando un poco con la pose. Creo que sí. Vamos aquí. Me gusta esta, pero los brazos no me convencen, entonces vamos a borrar. Y estoy planteando los thumbnails porque justamente estamos buscando que el personaje exprese de forma actoral esa caída, en mi caso. Profe, y por ejemplo, esos bocetos se podrían, pues, no sé, como lo estoy viendo ahora, lo que está haciendo en Photoshop, se pueden pasar directamente como parte, digamos, de los fotogramas clave. Sí, es que de hecho estoy haciendo eso, tratando como de identificar cuáles serían los fotogramas claves. Los estoy resolviendo primero acá, antes de ponerlos en la línea de tiempo. Ah, Y bueno. eso es el uso del thumbnail, de hecho, como buscar la manera de encontrar la animación
previa a hacer la animación. Es que lo que pasa es que yo no sé si es que soy muy acelerado o qué, pero yo tenía como la idea de que se podía hacer directamente como ese thumbnail, como esas primeras pruebas ya directamente en el programa de animación. Entonces directamente ir tanteándola y hasta uno decir, ah, bueno, listo, estábamos el fotograma clave. Yo no sé si se hace o qué. No, pues son formas de trabajo, lo que sí es que entonces tendrías que hacer más pruebas que una, eso sí, porque puede hacer que te estés perdiendo la posibilidad de mejorar la expresión del personaje en alguna escena. Entonces eso sí es importante, digamos, lo puedes trabajar como tú lo trabajas, pero en ese orden de ideas sería súper bueno que no solo te quedaras con una opción, sino que Ah, trabajaras en más opciones, sí. De hecho, ustedes, no sé, algunos de ustedes ya lo siguen, a Iron Blaze, ¿cierto? Él tiene un postulado donde dice, lo más importante de la animación son los thumbnails. ¿cómo que se llama? Iron Play. Iron Blaze. Aaron Blaise. Ah, ok. Es muy bueno, no, ese señor es una eminencia, pero digamos que para resumir lo que dice, el tema está como en eso. Se plantean muy bien los thumbnails para poder hacer el proceso de animación. Y yo acá me puedo demorar mucho, realmente me puedo demorar mucho haciendo este proceso. Pero si encuentro unos buenos thumbnails, ya la animación de por sí funciona. Sí, ya la animación va a funcionar sin necesidad de tanto adorno. A veces pensamos que con los in-betweens se soluciona el proceso y no, resulta que lo que están mal son los keys. Y pues si están mal los keys, pues no va a funcionar la animación. Básicamente sería eso. Si notan ustedes acá, yo estoy como modificando un poco las poses porque no, o sea, tienen una silueta que no es clara. Por eso la rellené. Que uno de los principios de la pil es la silueta. Para llegar a un buena pil, la silueta debe ser muy clara en el personaje. Y pues evidentemente aquí no está siendo muy clara. Entonces hay que separar las partes del cuerpo que tengan una silueta mucho más eficiente. Simplemente estoy haciendo eso. Ya verificamos si la escena funciona o no. Ya lo vamos a verificar ahorita colocándola en la línea de tiempo, que es lo que nos mencionaba Juan José, ¿no? Que él toma los dibujos y ya los va involucrando en la línea de tiempo, no es que esté mal. Vamos a probar si está funcionando. Creo que este ejercicio no lo he hecho con ustedes, ¿cierto? Como el thumbnail como tal. Vamos a ver estas tres poses y si funciona. Por eso las estaba haciendo como en capas separadas. Chan, chan, chan. Voy a colocar en una capa. Ahora sí. Llamamos a la amiga Timeline. Vamos a este grupo 1. Aquí están las tres capas. De hecho, la sesión pasada vimos que si fue con ustedes. No, mentiras. Es que, ay, confundo las sesiones. Lo siento. Vi, por ejemplo, que en procesos QDAO hacen a veces el blocking o el RAW en 2D cuadro a cuadro y luego el calco se hace en QDAO. O
sea, como que se calca con la marioneta. No sé si se comprende. Repita nuevamente, por favor. Claro que sí. Digamos, yo tengo aquí este blocking, ¿sí? Ahora yo lo que hago es que con la marioneta del cutout, cojo este video de referencia y calco con la No. marioneta. ¿Sí? Ujú. Y la ponemos en esa posición, claro. Exacto. Y no se anima como de cero. Lo que pasa, hay una referencia fluida. Es que esa es la ventaja de hacerlo cuadro a cuadro, es que da fluidez. Ujú. Entonces, de hecho, también se puede hacer mixtura de técnicas, porque si ustedes tienen un personaje que tiene una capa, seguramente va a ser más fácil, depende de la calidad de animación, pero si es full animation, animar la capa, personaje cutout y capa en cuadro a cuadro. Entonces, a veces como que ceñirse a solo una técnica, pues puede que sí, puede que no. Pues a mí me funciona. ¿Y ustedes qué opinan? Ahí va. Yo no sé, pero no puedo hacerlo con una sola técnica. Siempre tengo que hacerla con varias juntas porque si no, no se ve orgánico en muchas ocasiones. Sí, mira que sí, son métodos de trabajo que de pronto les va a servir a ustedes. Si sienten que no le llega el cutout a X cosa, usen el cuadro a cuadro. Trabajamos con capas y no pasa nada en digital, ¿no? Yo voy a, lo voy a inclinar un poquito hacia adelante. Profe, qué Como por pena la... cambiar de tema. No, dime. Es que había mencionado mucho el tema del timing y yo como lo había leído, también pues obviamente yo sé que es de la clase, pero también lo había leído en algún que otro libro, entonces con el tema de la animación. Pero, o sea, ahí en lo que estabas hablando te refieres como así, como a la velocidad o al movimiento. Es que timing es todo eso. Es como un concepto muy ambiguo, porque, o sea, yo siempre hago la analogía con la música. En una canción hay momentos que los instrumentos y los compases van un poco más lentos, ¿cierto? Y luego, ¡pum!, se aceleran y luego vuelven a estar más lentos, ¿cierto? Entonces el timing es eso, el ritmo. Y el ritmo lo da Sí. el movimiento, la aceleración, la desaceleración. También lo da el spacing, porque, ejemplo, aquí yo estoy haciendo como, no tanto spacing entre los fotogramas, inclusive podría activar propulsora. Como tratar de que el spacing fuera menos para mostrar un timing un poquito más desacelerado. Y ya después, ¡pum!, como está cayendo, pues hay una aceleración y hay un cambio de timing. A veces también el timing lo da, por ejemplo, el cambio de emoción de un personaje que está calmado y pasa a la ira, pues va a tener un cambio de ritmo, ¿cierto? Y ahí se utiliza el animar 2 a 3, se utiliza el spacing, la aceleración, la desaceleración y demás. Entonces, o sea, timing, yo diría que más que tiempo, porque es que se traduce literal a tiempo, pero no, o sea, yo diría que es más ritmo. O sea, se refiere como a ese concepto de jugar con el movimiento, con el tiempo, con la aceleración, la desaceleración, para generar una emoción, finalmente. Y va cayendo, chu, 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 chu. Pues ya sería pulir las últimas poses para que caiga. O sea, mi intención es que cuando el personaje llegue acá, más o menos por aquí, que empieza como la reacción del agua, el personaje en todo este tramo está en posición fetal y que esa sea como el key que tenga más recordación en esa escena, que sería el último que estaría planteando yo. Pero acá, fíjense qué bonito,
ya tengo un RAW de lo que podría funcionar. Obviamente acá toca ajustarle el plano, pero el timing no funciona mal. De hecho, estos fotogramas, ¿cuánto están durando? Están durando, bueno, coloquémoslo bien en pares para no confundirnos. Este está durando 12. Obviamente ahí se le haría sus respectivos in-betweens. Este está durando un poco menos. Este está durando... Ah, no, también 12. Como que sin querer están simétricos en cuanto al tiempo. Por ejemplo, este me quedó largo porque no corté la capa. Podría durar la mitad para pues darle paso al siguiente fotograma. Y aquí va a funcionar. Bueno, a mí me funciona. No sé ustedes. Entonces aquí ya es cuestión de añadir expresión. Por ejemplo, voy a hacer que esta mano que está aquí, que quizás es la que va a alar el hilo. Estaba pensando si tomar esa decisión creativa, si definitivamente el hilo va a estar controlado en el pelo o si más bien desde la mano. Y creo que me funciona conceptualmente más desde la mano, pues porque el corte habla de tejido, ¿no? Entonces, que esté vinculado con la mano tiene como más sentido semiótico que el cabello, como lo había planteado en un inicio. Seguramente esta mano, que está en la parte frontal, en esta pose de perfil, va a ser la que va a alar ese hilo. Entonces va a tener un movimiento mucho más lento y mucho más controlado, contrario al otro brazo. Ahí ya estoy yo pensando, por ejemplo, en los in-betweens, qué hacer con la escena. Y el pelo pues se va a mover mucho en onda, que pues va a estar afectado por el viento también. ¿Listo? Y ahí lo vamos trabajando en las sesiones. No sé, voy a retomar acá la presentación. ¿Tengan alguna pregunta de lo trabajado hoy? Por ahora no. Ok. ¿Será que la próxima Dime. sesión podemos mostrar Ay, sí, porfa. avances? Claro, es que a mí me gusta que pase eso. En esta fase es necesario que pase eso porque ustedes ya están produciendo su corto y es muy, digamos que a mí no me gusta que ustedes suban la evidencia y solamente en ese espacio pues haya retroalimentación, porque si ustedes van a un estudio de animación, la retroalimentación es all time, todo el tiempo, y ustedes el plano final ya lo entregan cuando han recibido toda esa retroalimentación. Entonces, voy a programar las sesiones a las 8 los jueves. ¿Listo? Para que Bueno, entonces, asistir. ¿Sí? yo sí iba a mostrar algo. Lo que pasa Dale. es que llegué después y pues que se pasó el momento de mostrar cosas. No, Los, dale. los segundos que mostramos la vez pasada, mi equipo, pues, Ujú. ahorita se le están haciendo los fondos. Entonces yo le pude quitar un momento del animatic que le puse de fondo como para hacer la prueba de esos segundos también. Y como para mostrar los aciertos y los fallos que estamos viendo ahí. Sí. Listo, yo dejé compartir. Entonces, para darte respuesta a ti mientras Omar nos comparte, sí, efectivamente puedes utilizar este espacio de la sesión también para retroalimentar. Yo usualmente lo dejo al inicio, pues justamente porque generalmente se trabaja sobre evidencias anteriores, o démosle el nombre evidencia en este caso, sobre procesos anteriores, ¿listo? Pero sí, generalmente lo hago al inicio, pero pues si no pueden hacer al final no hay problema. Estamos visualizando tu pantalla. Ahí está el castillo. Sí, uff, o sea, Ok. ese pedacito se ve hermoso. Bueno, ya te diga gracias porque usted lo hizo. Bueno, Gracias. bueno, acá faltan nubes y pero es el mismo pedacito. Lo que pasa es que, bueno, eh, Es-
Bueno, entonces, ¿qué era lo que quería mostrar? Acá estamos haciendo los... Este es como la especie de blocking del fondo que está haciendo Dago, y él al final va a terminar haciendo los fondos pues así, una especie de cargo. Y acá estamos ya viendo, todas las piezas del rig funcionan y está muy chévere, y logré, pues con un tutorial que estaba mucho, pero ahí investigando yo mismo me di cuenta de cómo que todos estos manejadores, los cositos estos para manejar al personaje, tengan su propio controlador como para... bueno, la versión aquí son pegs, pero es como si fuera el controlador en el otro programa, que son los pivotes y eso. Sí. Para que lo tengan ellos mismos y que se vean delante del personaje en todo momento. Entonces, por ese lado, pues bien. Lo que me di cuenta es que ahora que ya quité el animatic y todo, pasa que esto. Resulta que esto no es un raster, no es un raster. El trazo no es un raster. Es un vector que imita el raster y nos parece bien chévere que parezca así como doodle y todo. Entonces lo usamos, pero como es un vector y los vectores no pierden resolución, no le prestamos atención a la escala. Y resulta que cuando renderiza Toon Boom, lo trata totalmente como si fuera un raster, y como lo hicimos chiquito, hace que pierde resolución con el render porque se le da la gana siendo un vector. Lo pone pixelado. Entonces tenemos que ver cómo solucionamos. Vamos a tener que agrandarle la escala y por lo menos el trazo de afuera volverlo a hacer para solucionar esa parte. Ya, igual que son las Sería mismas trabajarlo que como una escena aparte, ¿no? ¿Cómo? Como trabajarlo como una escena aparte y no que tenga zoom. Y que en montaje sí se haga el mash de las dos escenas, ya en la fase postproducción. Sí, pero el rig igual le tenemos que hacer las líneas en una resolución más grande para que no pase esto cuando sea grande, me imagino que de todas maneras vamos a tener que poner o se la cambiamos a vector, pero que yo no quiero cambiársela a vector porque animar a vector, a mí me parece que eso es un dolor en el trasero, porque dibujar cuadro por cuadro, vectorizar cada dibujito cuadro por cuadro, yo no sé eso cómo lo hace la gente, yo la admiro. Sí, es Pero mucho trabajo. están moviendo aristas, no es lo mismo que estar simplemente así, dibujándolo. Entonces por eso optamos por esta que es más sencilla, entonces vamos a ver qué le hacemos. Y pues eso era. Yo estoy haciendo la siguiente personaje, la que aparece cuando abre la puerta, ya se está haciendo, entonces para ver si la próxima podemos mostrar. Les iba a decir dos cosas. Esta escena, como la tienen planteada aquí, la pueden subir como la primera evidencia de animar planos de la escena, ¿listo? Ok, gracias. Vale, gracias. Eso uno. Dos, hay una Gracias. partecita en la que el personaje se coloca su prop, ¿no? Que es como una maletica. Está. Eso. La posición de la maleta la veo extraña con respecto a la vista del personaje, porque parece que la maleta está como muy frontal con respecto a los 3/4 del personaje. Y bueno, entonces no logré hacer lo que quería hacer. Lo que pasa es que la tiranta es un objeto y el morral es otro objeto, pero una parte de la tiranta se ve enfrente de ella y la otra parte se ve detrás, y yo traté de aplicarla ahí como quien no quiere la cosa. Nadie se va a dar cuenta. Pero si se dieron cuenta, o sea, hay que pensar cómo se hace ahora para que la parte de Yo abajo creo que es como la posición de o sea, primero la tiranta tendría que tener perspectiva al igual que lo tiene el brazo, que si te fijas, los bordes exteriores deberían ir un poquito más abajo para que se vea el punto de fuga y que se vea que tiene perspectiva y lo está colocando en su hombro. Y lo otro es que no debería ir como tan adelante del personaje, sino debería verse más hacia atrás, o sea, debería verse un poco más oculta,
por la posición en la que está colocándose el personaje. Es lo único raro que vi, que de una vez lo noté, pero por lo demás, excelente trabajo. Gracias. Bueno, entonces lo que yo diría es que En la- aquí en esta parte que está acá, este objeto es un rectangulito el que está poniendo. En esta posición, como apenas se lo está colocando, sí está bien que sea un rectangulito, porque ahí uno lo puede hacer con deformador y eso. Pero aquí no logré que con el deformador cambiara mucho de forma, entonces traté de hacerlo por lo fácil y dejarlo así, pero parece que eso va a tener que tener cuadro por cuadro, porque ya no es un rectángulo, sino que tiene que Y tener otra forma. sí. O sea, básicamente tendrás que deformarlo cuadro por cuadro. Entonces, no es Exactamente, hay para... que hacerlo. Sí, Exacto, eso entonces sí. en vez de deformarlo, se dibujan sus 3 fotogramas extra y se echa más atrás del mural. Correcto. O sea, realmente lo único que tienes que hacer el cuadro por cuadro es a la tiranta, porque el elemento de la maleta como tal es más cambiarle la posición. Ajá. Bueno, sí, está bien. Muchas gracias. Listo. A ustedes Muchas por gracias. compartir. Muy buen trabajo. Ese Nosotros castillo tenemos, quedó divino. nosotros tenemos el resto de fondos también. Nos apoyamos en Blender para hacer el espacio de donde está ella. Y pues para mí particularmente me queda más fácil calcar delante del blocking que se hace. Total. Es lo más práctico aprovechando el 3D. Es que yo los vi a ustedes o me encontré con ustedes en un proceso un poquito más, ¿cómo decirlo?, más adelantado. Pero justamente yo hace poquito hice un taller con los chicos de animación digital que van un poco más atrás y hicimos algo así. Entonces, este blocking yo lo hice en 3D con el planteamiento de iluminación más o menos parecido a lo que quería. Este es el blocking con la luz, o sea, descubriendo algunos objetos. ¿Es un caldero? Exacto. Y pues aquí va el concept. Lo que pasa es que no he tenido espacio para terminarlo. Pero pues esto ya pues como la resolución de usar esa técnica que ustedes están hablando. Justamente de trabajar el 3D y a partir de él dibujar. Dibujar básicamente. Entonces sí me hicieron recordar ese proceso. Y Sí, es muy rápido, muy económico, porque si uno necesita otros puntos de vista de la cámara, pues solo mueve la cámara o adiciona cámaras. Cambio dibujarlo de cero, Exacto, sí. sí es demorado. Además que nos hemos dado cuenta que no sirve solamente para eso, sino que, a ver, en el otro proyecto hay como una institución que, digamos que la institución es también como un personaje importante de la historia. Y tenemos que diseñarle, pues, plantel. Realmente yo he visto muchos proyectos, no sé si Gravity Falls, por ejemplo. No sé si saben cuál es Gravity Falls. Sí. Hay una cosa que, digamos, en el outsourcing western, como le dicen por ahí, que no me gusta. Yo creo que es para alivianar procesos. Y es que ellos no le prestan atención a nada. Así sea importante. Los japoneses le prestan mucha atención a todos los detalles. Y bueno, está bien que cosas que sean en segundo plano de pronto se pasen desapercibidas, no le presten tanta atención. Pero en Gravity Falls está The Mystery Shack, que es donde pasan todas las cosas. Y Mystery Shack es un personaje importante. Y Mystery Shack no tiene plantas. O sea, el equipo de trabajo de Gravity Falls no le hizo plantas a la cabaña del misterio, creo que se llama en español. Entonces, como que lo saca mucho a uno de la inmersión el hecho de que una puerta estaba en un lado y de pronto ya ahí no está la puerta. O cuando suben al ático de Mabel y Dipper, la escalera en un capítulo está hacia la pared y en otro capítulo está hacia el frente, hacia la puerta de ellos, y pues me parece muy, no sé, que hagan eso. Y a mí eso me gusta. A mí me gusta mucho que todos los fondos también sean, sobre todo si son personajes, porque la cabaña para mí es un personaje. Entonces, nos pasa igual con esta institución. Y nos dedicamos a hacer eso simplemente para hacer las vistas y calcarlas en algunas posiciones que necesitáramos.
Pero Dago, que es el que se está, pues el que se está dedicando a eso, descubrió, o sea, bueno, como por la práctica, que no solamente llega hasta ahí la posibilidad, sino que tiene varias plantas, tiene 3 pisos. Y es una institución así de estas que tienen los techos altos, como si fuera una mansión, y tiene candelabros. Y cuando yo hice el concept, yo le había hecho una escalera doble al segundo piso. Pero cuando él empezó a hacer el blocking, él hizo la escalera doble con los mismos escalones y no alcanzaba al segundo piso. Porque ya lo está haciendo en 3D, ya lo está haciendo en tiempo real. Y dijo, mira, Juancho, esa escalera no puede ser así. Y tuvimos que pensarle a la escalera y la tuvimos que hacer de otra forma y quedó más pues como más realista. Ya de hecho tiene mucha coherencia porque como fue 3D y se hace con palitos y bolitas en un espacio pues virtual, todas las medidas son proporcionales. Sí, Entonces, sí, exacto. cuando ya al final quedó, pues ya tiene una historia, cómo se hizo, y ya tiene coherencia. Y todos nosotros los que estamos en la producción sabemos cómo es y por qué es así. Me parece chévere esa parte de esa herramienta 3D también por eso. Hay otra forma de usarla y es que a veces se rotoscopea. Entonces uno puede hacer un movimiento de cámara muy complejo que de pronto cuadro a cuadro de pronto pues es difícil de realizar o pues se puede, pero se conlleva mucho tiempo. Entonces lo que uno hace es animar la cámara con primitivas, como vemos aquí, con blocking, como lo mencionamos, y ya pues ese proceso en 2D se hace cuadro a cuadro, o se le agrega el cutout, pero es más fácil. Si me permite, también me gustaría mostrar, pues del proyecto, Claro. no, porque no podemos, pero sí de lo que estamos haciendo ahora aquí en el SENA. Permíteme ya dejo compartir para que usted... Ah, no, yo no estaba compartiendo. Tan chistoso. Dale, comparte. A ver dónde está. Aquí. ¿Me avisan cuando estén viendo? Sí. Ya. ¿Ya? Bueno, también nos sirve para ubicar al personaje. Si se dieron cuenta, en la parte de atrás del personaje aparecían estas figuritas, hacen las veces del personaje y pues nos ayuda para que no quede alta ni más baja de lo que es. Que eso es lo que muchas veces pues suele ocurrir también, que uno de pronto cuadra aquí el tamaño de la personaje y resulta que en una escena queda del tamaño del espejo y en la otra escena queda más alta o más baja que el espejo. Entonces nos ayuda también en esa parte para mantener la proporción del personaje. Aquí está el cuarto más ampliado. Este fue el que utilicé prácticamente para hacer la imagen que pues ahora va a salir. Este es cuando se dirige hacia el otro lado. Hay uno donde está, en este caso, pues este es otro diferente. Estaba haciéndolo con el personaje allí más estilizadito. Ya tiene cabeza pequeña. Este ya es cuando se encuentra frente a la puerta y pues muestra a la otra personaje, que es la que dice Juancho que está ya terminando. Esta es hacia el otro lado del cuarto. Obviamente pues las curvas y todo eso la hice muy leves, eso va con curvas bien bonitas, pero nos permite la ubicación de los elementos muy bien. Y aquí está con los personajes para saber pues el tamaño que deberían tener con esa vista. Esta ya es la otra vista, que allí se alcanza a ver bien la cama y todos estos detalles. Y bueno, esto ya es hacia la parte de afuera cuando se despide y quería mostrar esta, ¿no? Este es el castillo que estábamos haciendo allí. Esta es la primera prueba del espacio. Pues la cama no tenía adornos en ese momento y los colores eran colores aleatorios. Pero ya con el archivo de color que tenía Eduardo justamente de los espacios, pues ya se aplicó el color correspondiente y se colocó la cama con los adornos. Y entonces este sería ya el espacio de trabajo. Pues efectivamente la cama no va a salir toda, sino solamente un pedacito, pero pues nos sirve para en un proyecto más adelante poder mostrar qué es lo que se estaba haciendo. Aquí el reflejo del espejo es una parte del storyboard.
pero pues allí quedó. Es un portal hacia otro mundo, el espejo. Ah, ok. Súper. Y ya, eso era como la parte que quería mostrar. Te quería preguntar algo respecto a los materiales del castillo. Son rústicos, ¿no? Entiendo que es como piedra. Sí. Sí, como... es para que lo insinúes un poco en el escenario que estabas mostrando, donde está la habitación. Ujú. Lo insinúes Sí, un poco también en el piso y ya, sí, porque está muy bien planteado. nos hace falta esa partecita, lo íbamos a hacer con luces y sombras. Con la Sí, parte de los súper. ladrillos y la parte de la textura, ¿verdad? Con luces y sombras puntualmente, entonces por eso lo teníamos pendiente. Pero súper. Muy buen Listo. desarrollo. Muchísimas Ahí gracias. va, alguien iba a mencionar algo. Ahora ya no. No, ya no. Sí, ahora ya no. Es importante también pensar los escenarios porque siempre el escenario va a ser una ampliación, un personaje más. Así de pronto no tenga esa función narrativa. El escenario nos puede mostrar a nivel temporal qué pasa, la personalidad del personaje también, porque si el personaje es súper ordenado y súper psicorrígido, seguramente va a tener una habitación como la que nos estás mostrando, que está muy bien organizada, que todos los elementos están en su lugar. Pero por el contrario, si es un personaje un poco caótico, desordenado, pues eso también lo va a mostrar el escenario. Otro elemento también que podemos utilizar a nivel narrativo, porque esto ya es puro storytelling, en el diseño de nuestros escenarios es, por ejemplo, los desgastes. Si ese castillo, por ejemplo, lleva mucho tiempo ahí, porque es un castillo muy antiguo, de pronto tiene parches en su fachada o tiene de pronto hasta, inclusive si ha sido víctima de ataques de enemigos, pues tiene de pronto lanzas clavadas en su fachada, o sea, todos esos elementos son narrativos y no crean, el espectador los nota y la audiencia pues va a inferir qué ocurre con ese escenario. Entonces siempre el diseño de escenarios y de personajes, pero en escenario siempre va orientado a contar la historia que de pronto no hay tiempo en el desarrollo narrativo del corto o largometraje contar, ¿sí? Entonces el escenario siempre va a ser como el lugar donde puedes encontrar pistas para entender mucho más la historia o los personajes. Esa era como mi acotación, pero muy buen trabajo ustedes. Esto está quedando un producto muy, muy, muy bello, muy bien realizado a nivel profesional. También están buscando herramientas para poder solucionar situaciones y hacer el flujo más ameno. Sí, obviamente tenemos que saber de perspectiva y tenemos que saber de los puntos de fuga y bla, bla, bla. Sin embargo, también a veces se vuelve como muy purista el tema de que si un escenario yo no hice todos los puntos de fuga a mano alzada, entonces no sirve, pues eso ya está en entredicho. Si lo que prima es el diseño y la narrativa, pues quizás enfoquémonos ahí. Entonces, súper buena práctica que lo estén haciendo. Si necesitan de pronto elementos relacionados con movimientos de cámara, ya también saben que lo pueden hacer desde el 3D. Y nada, felicitarlos del proceso a todos, porque definitivamente yo lo he dicho, esta ficha yo creo que va a ser la primera ficha de animación digital que vamos a poder decir, miren, estos son los proyectos, por eso también lo he preguntado, estos son los proyectos que se fabricaron en el tiempo de la tecnología o estas son las escenas que se fabricaron y esta es la calidad de animadores que están saliendo en escena, ¿no? Y de ahí en Sí. adelante, pues sus procesos que crezcan mucho, ¿no? Ah, bueno, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces voy a realizar la modificación del horario para que sea a las 8, para que puedan entrar más, para que podamos retroalimentar el proceso de todos. Recuerden que me funciona a mí mucho lo que hicimos hoy,
como ustedes me dicen, profe, mire, llevo esto. Y yo les puedo decir, no, entonces suban la evidencia para tal, esta animación funciona para tal evidencia. Ustedes no se cuelgan en evidencias, están puliendo su cortometraje porque finalmente es lo que estamos fabricando y también se quitan como el estrés de que, ay, pues que también falta la evidencia. No, o sea, ya estamos trabajando directamente en la producción del corto, entonces se quitan esa presión. Cuéntanos, Dani. Sí, quería mostrar rápido el Dale. video. Dale. Me avisan si se ve. ¿Está viéndose? Ya estamos viendo Todavía no. tu pantalla. Yo ya veo tu Se está viendo el pantalla. chat. Sí. Eso con... ya, es con celular. Ay. Sí. Oh. Esto te funciona mucho para si todos tienen fuerza de viento y gravedad. Ah, mira qué cool. Oye, ¿tú has subido evidencias? Porque yo no he visto esta evidencia. Sí, ya la subí hoy. Ah, ok, súper, está muy bien realizada, te felicito. Está Muchas Yo muy tengo gracias. una chévere. pregunta. ¿Con Señor, qué herramienta hiciste el viento? Las lineecitas del viento. After Effects. Si quieres te paso un tutorial que busqué y ahí Claro. dice cómo ponerle la fuerza, la forma y todo. Ah, bueno, ya, sí, gracias. Listo. Entonces, esto te sirve, por ejemplo, para la escena para animación de fuerza de escenas y de gravedad, ¿listo? Sí. Sí, esa era la que quería mostrar. Súper. Cuando la manzana cae, que vemos que ahí cae la manzana, es importante que animes de pronto con cuidado algunas hojas, unas pequeñas hojitas, para que cuando la manzana se desprenda, se sienta esa fuerza de gravedad, ¿cierto? Porque es un impulso negativo. Y cuando se devuelve un poco la rama, porque finalmente se va a devolver un poco la rama, suelte esas ramitas. Eso le va a dar mucha fuerza a la caída de la manzana, ¿listo? Dale. Muchas gracias. Sería como lo que tendría para retroalimentarte, pero es súper. ¿Sí ven? Es que ustedes tienen mucho talento. Me alegra compartir este espacio con ustedes porque miren que aprendo mucho de todos sus proyectos y qué nota poderlos ver finalizados. Entonces, así como para darle cierre, voy a tratar de que el horario cambie para ustedes el día jueves, pero más tarde, pues ya que les funciona mejor y me funciona también mejor a mí porque puedo retroalimentar sus procesos y ver cómo hacerle un seguimiento un poco más arduo a sus proyectos. Recordarles que el taller de Concept Art 2 quedó programado para el día 14, que es un jueves. Entonces, ese taller estaría programado para las 6:30, ya que ustedes tendrán la clase a las 8, ¿listo? Felicitarlos porque nos hemos colocado al día la mayoría en las evidencias, pero más allá de eso, que veo que estamos animando ya propiamente y estamos ya dándole vida a nuestros cortometrajes. Espero que todos ustedes tengan una semana bastante productiva, que continúen creando y ya nos vemos la próxima semana, ¿listo? Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Vale, hasta luego, que estén bien. Gracias, profe, que estés muy bien. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Buenas noches, Hasta luego. profe.